Bienvenidos a esta nueva edición del webinar Investigación de Mercado para la expansión. Vamos a tratar varios temas, esperemos que sean de su agrado. Algunos ya los habíamos hablado anteriormente en otros webinars, vamos a profundizar un poquito más. Lo primero que tenemos que hablar sobre cuando los desarrolladores quieren expandirse, primero tenemos que decir qué significa esta expansión. Puede darse a través de tres tipos, digamos, de estrategias, ya sea expansión porque pasa a otra zona dentro de su ciudad o a otra región, a otro estado o a otro país que quiere diversificarse en zonas. También puede darse a través de la diversificación de producto, que tiene una amplia gama de productos diferentes que no se compiten entre sí. O también puede que nosotros estemos hablando solamente de esa variedad de productos. Entonces, al final de cuentas, voy a hablar en esta presentación más de vivienda vertical y voy a poner un ejemplo puntual para que ustedes puedan comprender todos los temas que vamos a tratar de una manera más sencilla. Entonces, imaginemos que tenemos un producto como el que ustedes ven en pantalla con estas características de mezcla de producto, que tiene unas funcionalidades que van de una recámara, alcoba a dos recámaras, entre esos precios que se indican. Imaginemos que en la ciudad base de este desarrollador le fue muy bien, incluso llegó a tener de 3 a 4 ventas mensuales y dijo, quizá mi concepto es muy fuerte, entonces puedo ponerlo en otra región, en otro lugar o en otra zona de la ciudad, pero al llegar a esta otra ciudad, a esta otra zona, las ventas no le va tan bien como él imaginaba y a pesar de que es el mismo proyecto, mismo concepto y ustedes pueden ver incluso un buen producto, ¿por qué tuvo estas dificultades? Desafortunadamente, muchos desarrolladores creen que un concepto fuerte es suficiente para que genere un buen negocio y este es uno de los primeros errores de todas las personas que están en el negocio de real estate, creer que el concepto del proyecto puede vencer las limitaciones de mercado o el contexto en el cual está el proyecto. Muchas personas no alcanzan a comprender las razones detrás del éxito de un proyecto o un producto que ellos desarrollaron. Entonces, ¿dónde entra la investigación? Precisamente en comprender cuáles son las situaciones dentro de esta zona, cuáles son sus áreas de oportunidad, cómo es la composición de los consumidores que tenemos en esa zona, a qué se aproxima o incluso qué competidores hay dentro de la zona y también cómo a través de la investigación nosotros también podemos mejorar nuestras estrategias de comunicación con los consumidores. Entonces, antes de continuar, nada más vamos a dividir esta presentación en 4 grandes bloques. Vamos a hablar del sitio, que se refiere a todo lo que hay alrededor del predio, la composición de la población, etapas de vida, nivel socioeconómico, equipamientos urbanos que estén cerca, amenidades urbanas, etcétera. Después vamos a hablar de cómo en este contexto nos afecta la competencia o la oferta que ya esté existente, cómo también nos afecta a todas estas variables en el producto final que nosotros vamos a tener y cómo nosotros preparamos la comunicación para ellos. Entonces vamos a hablar con población. Tenemos que entender de nuevo este ejemplo que les puse de un gran proyecto, un buen concepto que pasa a otra ciudad y fracasa. ¿Por qué pudo haber sido? Quizá la composición de los consumidores en esta nueva zona no eran favorables para tal como fue en el primer proyecto. Entonces tenemos que entender que los consumidores, hay muchas variables en las cuales nosotros podemos agruparlos y saber cuáles son sus preferencias, cuáles son sus características. Una de ellas es la etapa de vida por la que está pasando. Nosotros tenemos varias que va desde el single youth, que se refiere a los jóvenes solteros o a los adultos solteros o a las familias con hijos de 0 a 10 años, de 10 a 20, más de eso, o aquellos que sus hijos ya no están en casa, los empty nesters, en fin. Entonces, una de las grandes variables que nosotros tenemos que considerar al momento de nosotros decir este proyecto va a quedar de esta manera y va a ser un éxito, es considerar cuál es la composición de estas etapas de vida, porque cada uno de ellos tiene distintos drives que los lleva a consumir y distintas necesidades. Y también estos consumidores cuentan con ciertas características de ingresos
que les permiten acceder a viviendas de ciertos rangos de precio. Aquí en México tenemos una, una clasificación que va desde el D+, que es los ingresos más bajos, hasta el A, que nosotros llamamos Premium, Premium Plus, para aquellos que son de un ingreso mayor a los 6 millones de pesos, que vendría siendo como $300,000 para todos nuestros compañeros de Latinoamérica. Entonces, no solamente influencia la manera en que nos vamos a comunicar, el producto que vamos a aportar, no solamente en amenidades, sino también dentro de las funcionalidades que vamos a tener al interior de los apartamentos, sino que también influye el equipamiento urbano y las amenidades urbanas con las que cuente la zona. Como ustedes pueden ver, este es un mapa de una parte del área metropolitana de Monterrey. Cada una de las zonas ya tenemos identificados más o menos cuál es el tipo de etapas de vida que están interesados en cierto tipo de zonas, justamente porque consideran que hay o cercanía a hospitales, o cercanía a escuelas, o cercanía a las fuentes de trabajo. En este caso, esta es la zona de San Pedro, que es la más acaudalada, y aquí en verde les estamos marcando algunas de las principales áreas de las fuentes de trabajo que tenemos aquí en el área metropolitana. Y precisamente porque aquí en San Pedro hay un producto que no es accesible para muchos jóvenes o parejas jóvenes que apenas van iniciando en su nueva etapa de vida, se eligen zonas aledañas al área de San Pedro donde puedan encontrar productos dentro de su nivel socioeconómico que puedan completarse con su ingreso, pero de nuevo teniendo cercanía a aquello que ellos consideran o le dan valor, que en este caso es, en vez de estar en otras zonas de la ciudad y tardarte 1 hora, 2 horas en llegar a tu área de trabajo, pues reducir a la mitad de ese tiempo, incluso más, estando más cerca. Pero de nuevo, como aquí no hay producto disponible, se van a otras zonas. Y también otro ejemplo, los empty nesters que aprecian mucho la cercanía a las casas de sus hijos y a los equipamientos de salud, hospitales, consultorios, cualquier cosa para que puedan vivir de manera plena estas nuevas etapas de vida en la que se encuentran. Y también, obviamente, las familias jóvenes con hijos de 0 a 10 años o 10 a 20 van a preferir ciertas cercanías a amenidades donde puedan disfrutar sus hijos o también donde puedan estudiar. Y también tenemos que entender que no solamente las etapas de vida influyen en el producto final que nosotros vamos a tener, sino que también cada una de las generaciones tiene distintas prioridades, distintas maneras de entender el mundo y por ende distintos tipos de productos que están buscando. Entonces, también es otra variable que nosotros debemos de tomar en consideración al momento de conceptualizar. Esto principalmente para nuestra comunicación. No es la misma manera en que le hablamos en nuestro guión de ventas a un baby boomer, que a un millennial, que a alguien de la generación Z que ya van a entrar pronto de lleno a este mercado de real estate, a ser tanto personas que requieren para habitar como para invertir. Y ya para el 2050, nuestra generación alfa, que todavía no la conocemos a profundidad, va a ser la mayoritaria, pero vean cómo se va cambiando poco a poco a través de los años la composición de estos tipos de compradores y generaciones. Y también, hablando de tipos de compradores, hay distintas razones que le llevan a una persona a consumir un producto de real estate, ya sea vivienda, ya sea oficina, ya sea locales, comerciales, pero aquí de nuevo nos vamos a concentrar para poder facilitar el entendimiento de estos ejemplos en la vivienda. Esto que están viendo ustedes aquí son dos gráficas que muestran la composición de la vivienda en la cual está en Reino Unido, que si es vivienda que las personas ya son dueños de esa vivienda, o si tienen la vivienda y siguen pagando los créditos al banco, o si quieren para rentar solos, o si quieren para rentar en conjunto. Esto varía de nuevo dependiendo de las etapas de vida, los ingresos, las amenidades, muchas variables que nosotros podemos determinar a través de un estudio de mercado. Y noten cómo aquí está el total de todo Reino Unido, que tiene más o menos una tendencia clara, pero entonces cuando analizamos solamente a los propietarios de vivienda o a las personas que cuentan con una vivienda entre 25 y 34 años, miren cómo esta gráfica de personas que poseen una vivienda se baja completamente. Entonces, estamos viendo que solamente en esta variación de edades
es muy grande entre ambas gráficas de cómo hay personas que están requiriendo más productos en renta, incluso más productos en renta compartidos con otras personas, no tanto por preferencia, solamente por necesidad, porque en su etapa de vida todavía no cuentan con el ingreso para poder tener ese tipo de viviendas. Y no solamente nos vamos a preguntar este tipo de cosas, sino también quiere comprar para habitarlo, es una vivienda de retiro, es una segunda vivienda, es la primera vez que compra, es la segunda vez, lo quiere para invertir y revenderlo y solamente aprovechar la plusvalía, o lo quiere para arrendarlo. ¿Para qué necesita nuestro producto este tipo de comprador? Es una de las variables que nosotros tenemos que considerar. Y también hace poco tuvimos un taller en el cual explicábamos la importancia del nivel socioeconómico para entender las limitaciones del mercado o las posibilidades a un cierto grupo de personas al cual nosotros nos queremos orientar. Esto que están viendo aquí es de nuevo un mapa de la zona metropolitana de Monterrey, y vemos cómo cada zona tiene distintos niveles socioeconómicos o niveles de ingreso, y esto más o menos nos va a dictar qué tipo de producto podemos vender en cada zona. Obviamente estos datos no son estáticos, este mapa es de hace 2 años, ya se modificó completamente la composición, y hay veces que cuando le mostramos estas gráficas a los clientes que quieren vender, por ejemplo, vivienda arriba de los $30,000, y nos dicen, oye, pero es solamente 1%, ¿realmente va a ser un buen negocio siendo que la composición está tan orientada para otros segmentos? La respuesta es, depende de lo que nos arroje el estudio. Realmente no nos importa qué tan pequeño sea tu nicho de mercado, sino qué tanto provecho le puedes sacar. Al final de cuentas, a mí no me interesa tanto este 1% per se, sino que nosotros aquí tenemos un equipo de economistas que nos ayudan a hacer estimaciones de demanda. Generalmente la hacemos por 3 años, es decir, por poner un ejemplo, 2,000 viviendas se van a necesitar en esta zona para este segmento, para este grupo socioeconómico en los siguientes 3 años, y a eso le restamos la oferta que ya exista. Por ponerles un ejemplo, digamos que van a requerirse en los siguientes 3 años 2,000 viviendas, y a eso le vamos a restar 1,000 que ya existen, y de aquí vamos a sacar la demanda de vivienda de la zona, que no es todavía suficiente. Entonces, todavía este número lo dividimos entre el tiempo que nosotros consideramos esta estimación, que son los 3 años, y nos va a dar las ventas mensuales aproximadas que soporta esta zona. Y obviamente el proyecto no se va a quedar con todo ese gran pastel, ese gran mercado, sino que lo va a dividir entre todos los competidores. Va a haber algunos que van a absorber mucha mayor cantidad de este mercado, otros van a absorber menos. En promedio aquí en México estamos hablando de que van a absorber del 10 al 20% de este share de mercado. Y entonces, ya para no hacer el cuento tan largo, nos van a decir, tú puedes vender en promedio tantas unidades mensuales, digamos, de 2 a 3, de 3 a 4, una, no importa. Al final de cuentas, el desarrollador debe saber dónde está su negocio o cómo hacer negocio con esas limitaciones. Hay personas que nos van a decir, fíjate que este 1% nada más te soporta, por poner un ejemplo, absorber 2 viviendas mensualmente. No me va a hacer negocio porque yo quiero hacer 300 unidades, por ejemplo. Entonces, como les digo, al final no importa qué tan pequeño sea el porcentaje, sino tener la certeza de que va a resultar un buen negocio para nosotros y que vamos a mantener cierta cantidad de ventas con las cuales nosotros nos vamos a mantener a flote. Muchos clientes también nos preguntan que si no es mucho malabar estadístico el estar asumiendo que va a vender en promedio tantas unidades en toda esta zona, pero nuestro equipo se esfuerza bastante para que estas estimaciones estén completamente apegadas a la realidad, casi en un 90-99%, y hemos observado distintos mercados en el cual se cumplen nuestras estimaciones. Y también para esas personas que nos hacen las preguntas, es importante recordarles que la confianza en la estadística la tenemos en distintos puntos, distintas áreas del conocimiento, incluso para aquellos familiarizados con la construcción, que sepan de las cargas vivas, de las cargas muertas, también son resultado de un esquema estadístico que dice
en este porcentaje o en esta cantidad de años, es muy poco probable que esta estructura falle. Entonces, al final de cuentas, no es un malabar matemático solamente por hacerlo, realmente son números que se apegan a la realidad. Y pareciera que con todos estos comentarios que les he dicho hasta ahora, que tenemos un eterno conflicto entre el contexto y el concepto. Pero realmente no, aquí el mensaje es que si nosotros conocemos a la perfección este contexto, esta composición de población, sus necesidades, sus limitaciones, nosotros podemos sumarle a este concepto fuerte que nosotros ya tenemos. Y al final de cuentas, lo que nosotros siempre estamos predicando aquí en 4S es diseñar proyectos que generen ventas emocionales, que los consumidores tengan la necesidad visceral de consumir ese producto, de tenerlo porque se adapta a su estilo de vida, a sus preferencias o cumple con cierta necesidad que le ayuda a facilitar su día a día. Entonces, para aquellos que después vean esta presentación, nada más les pongo este resumen de la importancia de entender la composición del sitio, que nos ayuda a saber cuáles son estos tipos de consumidores y a hacer un concepto claro. Muchas personas creen que cuando están poniendo un proyecto es prácticamente una tabula rasa que va a venir a cambiar el mercado y que va a arrasar con toda la competencia. No siempre es el caso. Cuando eso sucede es precisamente un desarrollador, un proyecto que supo entender su contexto y explotarlo. Este ejemplo que ven aquí se llama Ciudad Wabi en Rawabi, en Palestina, que me encanta bastante. Miren todo el render de la cantidad de viviendas que hay, que van desde los precios de $70,000 hasta $250,000 y está a 25 kilómetros del asentamiento urbano más cercano. Está completamente en medio de la nada, incluso debido a que parte de este master plan está en Palestina y el otro en Israel, tenían problemas con la conexión de agua y de todas maneras estaban vendiendo infinidad de productos en esta zona, que iban desde los 130 hasta los 230 metros cuadrados, y en una segunda etapa se abrió un centro de investigación, de innovación, y aparte cuenta con un centro comercial que recibe 1 millón de visitas al mes. ¿Cómo un proyecto en medio del desierto, aparentemente en medio de la nada, pudo lograr semejantes números? De nuevo, entendió su contexto. En este caso, debido a las limitaciones que tiene Palestina y que es prácticamente una nación sin un estado, no hay suficiente producto para esta etnia o para este grupo de pobladores, y ellos encontraron en este proyecto una manera de poderse juntar con las personas afines, y también por esa falta de oferta en distintas zonas del país es que se puede concentrar tantos usos en este mismo lugar, y que aparte el desarrollador, para poder despegar con este centro de investigación, este hub de innovación, cambió a 3 de sus empresas a esta zona y también le proporcionó facilidades de vivienda a todos esos empleados para poder ir llenando este sitio, que al final de cuentas no es tanto que les quiero poner este ejemplo de Palestina, sino cómo hay unas situaciones detrás que permiten que este proyecto haya sido un éxito a pesar de sus limitaciones, y la principal es que no contaba con competencia alguna. Muchos desarrolladores no van a gozar con ese privilegio de no contar con competencia, pero incluso este proyecto no es completamente una tabula rasa. De nuevo, ya había necesidades, había una carencia de cierto producto, había una carencia de ciertos servicios, y que a pesar de todas sus limitaciones logró salir a flote. Pero de nuevo, no es una tabula rasa. Y precisamente hablando sobre los competidores, ¿qué implicación tiene que nosotros contemos con cierta cantidad de proyectos ya preexistentes en la zona en la cual queremos desarrollar? Obviamente hay que hacer análisis cualitativos y cuantitativos de qué es lo que hay en la zona, quiénes son, qué hacen, qué amenidades tienen, hacia qué mercado van, el precio es adecuado para la zona, es elevado, cuántas ventas, por qué venden, por qué yo no vendo, o qué es lo que me distingue de ellos, qué beneficios ofrecen, cuál es el trasfondo de que ese proyecto sea un mal proyecto o un buen proyecto. Entonces, antes de pasar a cualquier otro tema, me encantaría concentrarme en los aspectos cuantitativos. Generalmente, cuando nosotros estamos analizando una zona, hacemos una gráfica similar a esta,
en la cual es la cantidad de inventario con la que cuenta una zona y la distribución en rangos de precios. Entonces vamos a decir que hay un nivel socioeconómico en esta zona, que hay esta cierta cantidad de producto, otro nivel socioeconómico con esta cantidad de producto y demás. Entonces, si nosotros solamente analizáramos la composición de la oferta, lo que ya existe en una zona, pensaríamos que todas estas áreas que estamos marcando en los rectángulos son áreas de oportunidad que nosotros podemos explotar y ya nosotros elegimos cuál se adapta mejor a nuestro esquema de negocio y a los lineamientos que cuenta el predio que tenemos. Pero no es así, hay otra variable que también tenemos que tomar en consideración, que es precisamente lo que les decíamos, la estimación de demanda. ¿Cuál es el total de viviendas en cierto rango de precios que nosotros podemos vender mensualmente o cuántas nosotros podemos aspirar? Entonces, si ven, a pesar de que nosotros tenemos esta oferta y que pareciera que teníamos áreas de oportunidad más grandes, una vez que ponemos esta curva, que obviamente entre más caro sea el producto, tenemos un mercado cada vez más pequeño para poder explotar. Y de tener grandes áreas de oportunidad, vemos que realmente son limitadas, que obviamente aquí hay una suboferta de productos, de inventario, el cual podríamos explotar, aquí hay otro, pero también esta gráfica nos muestra cuáles son las zonas saturadas. Entonces, fácilmente, si nosotros teníamos en mente desarrollar un proyecto dentro de este rango de precios, vamos a ver que tendremos con un share de mercado menor al que estábamos estipulando, precisamente porque está compitiendo demasiado producto en esta misma zona. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos encontrar estrategias para salir a flote de todas maneras o nos podemos mover a otro tipo de producto, a otro tipo de precios, a otro tipo de características, a otro tipo de mercado en el cual nosotros podamos explotar esta área de oportunidad. Obviamente, todo esto va cambiando con el tiempo. El producto disponible se va acabando, van surgiendo nuevos proyectos y si bien las oportunidades de mercado que tenemos en el presente no necesariamente lo van a hacer en el futuro. Entonces, por eso es importante poder tener una radiografía del mercado y explotarla con cierta rapidez para que nosotros podamos aprovechar este tipo de oportunidades. Y de nuevo, volviendo a lo que les decíamos, al final ustedes consideren que la cantidad de viviendas que puede absorber una zona, imaginémoslo como un gran pastel, y entre menos competidores haya, cada vez la rebanada de pastel va a tocar más grande para cada uno de ellos. Y si hay más competidores, vamos a contar con una cantidad limitada y este share de mercado nos va a corresponder un pedazo más pequeño. Pero de nuevo, volviendo a la importancia de la investigación, estas gráficas que ven aquí son análisis que hicimos de la zona de la Riviera Maya sobre tipos de productos de distintos niveles socioeconómicos, medio, residencial plus, residencial, premium plus. Y hay algo que nos llamó bastante la atención. Nosotros siempre estamos hablando de desarrollar productos líderes, productos diferenciados que marquen un antes y un después en el mercado o que cuando menos sepan aprovechar las áreas de oportunidad en el mercado, pero nunca nos imaginamos que nos íbamos a topar con este tipo de gráficas. Obviamente hubo una ligera caída de la venta de vivienda en distintas zonas de México, Latinoamérica y el mundo, pero si ustedes ven lo que nos está diciendo esta gráfica, es que los líderes se mantuvieron a flote. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en este mes hubo 59 ventas de producto, de las cuales 46 correspondieron solamente al líder de mercado. 46. Y noten cómo en estas gráficas más pequeñas también estamos viendo que los proyectos, el top 10, absorbe más de la mitad de estas ventas mensuales. Y entonces nos dice de nuevo la importancia de contar con este tipo de productos diferenciados, ya ni siquiera por capricho o por querer decir que eres diferente, sino que es tu mejor blindaje contra el futuro, contra cualquier problema que nosotros nos podamos exponer, contra cualquier incertidumbre, contra cualquier percance que nosotros nos podamos topar durante el desarrollo del proyecto. Al final de cuentas, de nuevo, no es capricho, realmente se nota como una propuesta de valor clara
tiene mayor resiliencia que un proyecto cualquiera que no sabe encontrar su mercado meta o no sabe explotar las, las áreas de oportunidad de su zona. Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante la investigación? Considerando a los competidores, podemos encontrar estos vacíos de mercado, también podemos encontrar los abismos de mercado, es decir, a partir de qué rango de precios o qué características de productos el mercado ya no está interesado en consumir lo que nosotros tenemos que ofrecer, saber más o menos cómo van a estar nuestros ritmos de venta y se van a verse afectados por la cantidad de competencia que hay y primordialmente, no solamente porque hay un proyecto en tu zona significa que es un competidor directo, sino también analizar cuáles realmente comparten características que me podrían causar problemas a mi concepto, a mi proyecto. Entonces, ya aterrizando todos estos conceptos en sí al producto que nosotros llamamos nuclear, ampliado y metaproducto, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces volvemos a la planta hipotética de la cual dijimos que correspondía a este proyecto hipotético que le fue bien en su ciudad de origen, pero después ya no le fue tan bien. ¿Qué pudo haber pasado? Quizá el proyecto no supo entender estas otras características que les comentamos, ya sea la competencia, ya sea el nivel socioeconómico de la población o las etapas de vida. ¿Qué tal si este producto no era apropiado para los empty nesters que había en esa zona, los mayoritarios o que tenían un ingreso con el cual se podían completar estos departamentos? ¿Qué tal si este departamento era interesante para una pareja joven, pero no contaban con el dinero que el desarrollador estaba pensando que costaba esta unidad? En fin, muchas características. Al final, como les decíamos, todas estas variables nos van a ayudar a definir nuestro producto nuclear, que son los metros cuadrados, el precio promedio de nuestros productos, las funcionalidades que van a tener, las distribuciones interiores, también cómo va a ser el concepto de las amenidades, qué tipo de amenidades, qué tipo de composiciones y todos los intangibles de plusvalía y diseño y servicios que nosotros podemos apalancarlos para hacer una propuesta de valor más clara, que obviamente, como ya les dijimos, todo esto depende de qué tipo de comprador tenemos en nuestra zona, qué etapa de vidas, incluso qué estilos de vida, cuáles son sus preferencias, qué les apasiona y su nivel socioeconómico. Y como les decía, no todas las personas son iguales. Nosotros aquí tenemos distintas características que llamamos preferencias psicográficas, que quieren decir cómo le gusta a las personas que estén distribuidas, si les gusta que la sala sea la parte más amplia o si les gusta que las recámaras sean las más amplias o que la cocina sea el centro de la vivienda o que les gusta que la cocina esté integrada a la sala comedor o mínimo no que les guste sino que no les molesta, que cuente con áreas de servicio, que están dispuestos a eliminar el walk-in closet para poder tener más espacio en la recámara. En fin, hay muchas variables y aquí estamos nada más mostrando algunas de ellas, contraste entre dos tipos de consumidores, que unos prefieren que la cocina esté separada de la sala y comedor, otros que esté integrada. El living comedor, algunos prefieren que sea más grande que las áreas de dormitorios, etcétera. Incluso donde prefieren que estén las áreas exteriores de terraza, de balcones, ya sea en el área social, en el área privada. De nuevo, la etapa de vida y la generación a la cual vaya nuestro producto va a hacer que varíe qué les interesa dentro de este departamento. Y también tenemos que considerar, de nuevo, no solamente todas estas características que ya les mencioné de por qué es importante la investigación, conocer nuestro contexto, sino que también cómo va a cambiar después del COVID. Tenemos un tiempo antes del COVID y un tiempo después del COVID y todavía no tenemos la certeza de qué tanto se van a modificar las tipologías o los productos de real estate, principalmente de vivienda y de oficina, a partir de todo esto que ha pasado, pero tenemos más o menos cierta certidumbre de qué tanto ha afectado esta pandemia a distintos giros de real estate y qué tanto tiempo va a tomar para que se recuperen. Si pueden ver, los que han sufrido mayor impacto, no es ninguna sorpresa, han sido el turismo, los hoteles, el comercio y el resto de los giros, oficinas, industrial, vivienda, incluso se han visto no tan afectados o incluso beneficiados. Pero oficinas muestra una paradoja. Para muchos era más caro
romper con los acuerdos que tenían, con los contratos, que realmente seguir rentando este tipo de espacios. Entonces, por eso oficina se ha mantenido bien, pero también va a ser uno de los giros de real estate que va a tardar en recuperarse. Y obviamente los que van a tener recuperación media van a ser el retail, pero vivienda no va a tener muchos cambios y poco a poco va a irse recuperando una vez que esto termine, y mientras dure no va a tener tantos efectos. Pero de nuevo, considerando los ejemplos de vivienda vertical, que es aquí lo que les estoy poniendo principalmente, todavía no sabemos qué tanto van a afectar, como les dije, pero sí tenemos idea de en qué rubros podría afectar. Obviamente podemos determinar que hay ciertas dolencias actuales de mercado que los está limitando, ya sea espaciales, que se dieron cuenta que el lugar en el que habitan no era tan cómodo, o comportamientos o actividades que tuvieron que modificar por la imposibilidad de salir con seguridad al exterior, o incluso áreas de metaproducto que no eran tan agradables que también se van a tener que corregir. Y cada una de estas variables que nosotros llamamos dolencias de mercado tiene distintos ejemplos que nosotros podríamos dar. No me quiero detener tanto, de problemas de privacidad, que si es una pareja joven en la cual los dos trabajan y están al momento en una junta, ambos están interrumpiendo, o los niños, o que la persona no tiene un espacio donde trabajar claramente definido, en fin, cocinas inadecuadas, dificultad con las mascotas. Y al final de cuentas, nosotros podemos especular sobre qué le podría interesar al mercado en un futuro, y dependiendo de qué tipo de producto de vivienda estemos dando, ya sea en venta, en arriendo, renta, en co-living, va a haber algunas que van a afectar más que otras, y siempre que nosotros consultamos con expertos, más o menos nos dan un resultado similar de qué es lo que se podría modificar. Una de las que más mencionan es que se va a volver un espacio transitorio importante para la nueva vivienda. No tiene que ser una habitación, puede ser nada más un closet donde las personas puedan dejar todos sus artículos que traen del exterior para no contaminar el resto de la vivienda. Siempre se menciona más espacio exterior, se menciona la ventilación cruzada, la iluminación natural, que las recámaras cuenten con mayor amplitud para que se puedan desarrollar distintas actividades, ya sea de oficina, ya sea de ejercicio, ya sea de cualquier actividad que se haya visto limitada por este, por esta pandemia. Y también darle ilusión de que hay la menor cantidad de vecinos. Muchas de estas yo realmente creo que están exageradas, y se pueden notar bastantes de las recomendaciones que dan los expertos implican aumentar el metraje total de esta vivienda a un grado que va a quedar fuera del acceso para muchos habitantes de Latinoamérica. Entonces, hay, hay que hacer investigaciones, hay que observar el mercado para ver realmente cómo va a cambiar. Puede que nuestro producto en este momento sea válido, pero ya para el futuro las personas, después de todo este cambio de pensamiento que van a tener con la pandemia, no les va a parecer tan atractivo. Y precisamente para no estar nada más adivinando, para no estar nada más especulando de yo creo que esta es una buena idea, vamos a la certeza a través de la investigación, a través de conocer a los consumidores, para que no tengamos ningún problema en el futuro. También algo de lo que hablan bastante es de cómo va a cambiar la composición de las oficinas, que muchas personas van a estar trabajando desde sus casas, que el home office va a volver un estándar que va a ser indispensable para todas las viviendas. Realmente va a depender bastante de nuevo de la etapa de vida y la generación y de su nivel socioeconómico, porque si pueden ver, aquí les estamos dando distintos metrajes que requiere una persona para trabajar de manera cómoda, dependiendo de qué tanto tiempo pasa en el escritorio y qué tipo de trabajo tiene. E imagínense, si economías como la de Estados Unidos, que se concentran demasiado en los servicios, el 60% de los trabajos no pueden realizarse en home office, imagínense el resto de Latinoamérica. Esta realidad va a quedar muy ajena de muchos consumidores con los que contamos, pero se va a volver también producto estrella para otro tipo de mercados. Entonces hay que analizar qué les puede apasionar, qué les puede gustar. Aquí nada más estamos mostrando dos ejemplos muy sencillos de cómo podría evolucionar esta vivienda para los que sí les va a interesar el home office, ya sea reducir la cocina a solamente un closet, dividir el espacio social en dos, un área para trabajar completamente cómoda y otra para dormir y para
para hacer distintas actividades durante el día, o simple y sencillamente las variaciones para que dos personas puedan trabajar sin estarse interrumpiendo y contar con este grado de privacidad del cual hablamos, que muchas personas no pudieron gozar o no han podido gozar durante esta pandemia. Y solamente son dos ejemplos ilustrativos de lo que podría pasar, y de nuevo también otros que dicen: vamos a tener más que un walk-in closet, un cuarto extra, un espacio extra para que se puedan hacer distintas actividades, que sea algo más flexible y que no nos sintamos tan limitados dentro de esta vivienda. Y también tenemos que considerar algo, volviendo al tema de las preferencias psicográficas, que ya parezco repetidora, pero que están determinadas por la etapa de vida, por el nivel socioeconómico, por las preferencias de mercado, cómo un producto de similar metraje se puede modificar precisamente por estas variables o por estas preferencias psicográficas. Vean cómo es prácticamente el mismo producto y de todas maneras apela a distintas preferencias, de tener una cama fija, a tener una cama que sea nada más un mueble que se guarde para poder aumentar el living, o que todas las partes del living estén abajo y tengamos un pequeño media altura con la parte privada. Este es un ejemplo de un proyecto de co-living en China, pero de nuevo lo que quiero ilustrar aquí es cómo aún dentro de un mismo metraje tenemos tantas posibilidades para innovar, para mejorar las distribuciones. De nuevo, no en haciendo adivinanzas, yo creo que es una buena idea, sino de este tipo de productos son perfectos para la zona en la cual yo me voy a posicionar. Entonces, una buena idea no es garantía de un proyecto exitoso. Hay que saber aterrizar esas buenas ideas para comunicar a los consumidores cómo cumplimos o cómo resolvemos o cómo satisfacemos ciertas necesidades dentro de sus posibilidades de ese segmento económico, enfocar la propuesta de valor a los principales factores de compra. Si unas personas nos dicen: no me interesa tanto cómo es el diseño o la fachada, a mí me interesa tal y cual cosa, entonces no dedicarle tanto presupuesto a la fachada, sino destinarlo a otro tipo de lugares o tipos de áreas en los cuales las personas sientan que están recibiendo más por el dinero que están invirtiendo. Y al final de cuentas, como les decíamos, la comunicación, el branding, la comercialización, las estrategias de venta, cómo se modifican en función de este mercado al que nosotros vamos dirigidos. Como ya les mencionaba, no es lo mismo hablarle a un boomer que a un millennial. Va a ser la estrategia de venta diferente, incluso la representación gráfica que va a tener cada uno de los proyectos va a ser diferente. De nuevo, no nos vamos a conformar con la arbitrariedad de decir: estos colores se me hacen bonitos, este diseño para mí que les va a llegar a mi mercado. No, realmente saber qué les gusta, qué les motiva, y entonces a partir de eso nosotros hacer nuestras campañas. Nosotros aquí en 4S tenemos bastantes ejemplos. Me encanta todo el trabajo que hace el equipo de branding. Este es la marca Everina, que estaba destinada para un producto de empty nesters en playa, y noten cómo se van modificando las tipologías, los mensajes, las ilustraciones, dependiendo del tipo de comprador. Esto es para un empty nester, se ve mayor seriedad. Esto es para familias con hijos de 0 a 10 años. De nuevo, el nombre está relacionado con este desarrollo, este crecimiento familiar. También ya estamos dando un signo de cuál es el tipo de amenidades que vamos a ofrecer. Estamos diciendo que va a ser un lugar para la familia en el cual las personas van a poder convivir y los niños crecer con otros niños de su edad. Y también está una representación gráfica, lúdica, que va de acuerdo a esta marca que estamos desarrollando, o algo con mayor seriedad, con cierto, digamos, arrogancia o soberbia, que está más enfocado en los jóvenes. En fin, noten cómo la variación de mensajes, de imágenes y de logos, de nosotros conocer nuestro mercado y entonces saber cómo llegarle. Incluso muchos desarrolladores como Coinox aquí en Monterrey, no, miren la cantidad de productos que ofrecen y muchos más, cada uno para distintos sectores de la población, dependiendo de nuestros consumidores, va a determinar cómo es toda nuestra representación gráfica, que esto es para algo más destinado a los empty nesters, algo más para las familias con hijos de 0 a 10 años. Vemos cómo se va cambiando la representación
gráfica, esto para jóvenes solteros, y que incluso hay muchos desarrolladores que, que dentro de una misma zona tienen distintos tipos de productos que no compiten entre ellos precisamente porque tienen distintas comunicaciones que atienden a distintas necesidades que van a distintas etapas, etapas de vida. Y al final de cuentas, la investigación nos va a ayudar a facilitar este desarrollo de marcas con reflexividad, es decir, que las personas puedan identificarse con nuestro tipo de producto y también a desarrollar nuestra estrategia de ventas. Entonces, ya hablando puntualmente de las estrategias de expansión de las cuales decíamos, vamos a tener distintos giros de real estate que ustedes pueden explotar, uno en el cual no estén acostumbrados, ya sea comercio, oficinas o tener un uso mixto para poder complementar esto, o productos que atiendan a distintos tipos de mercados, cada uno con sus características, o también diversificar las ubicaciones. Entonces, les estaba diciendo que hay veces que en un terreno tenemos mucha mayor cantidad de metros cuadrados que podemos construir a los que realmente podemos aprovechar. Digamos que una vez que determinamos la cantidad de departamentos que podemos vender y que sea óptimo para nuestro negocio y todavía no sobre espacio, ya sea que si tenemos suficiente espacio para que esta vivienda vertical se desarrolle en dos etapas diferentes, y si no, ver cómo nosotros diversificamos con otro tipo de giros para, para poder complementar. Y aquí en 4S nosotros podemos determinar las capacidades comerciales o las estimaciones de cada uno de estos giros de real estate, cuántos metros cuadrados de centros comerciales se demandan, o de oficinas, incluso habitaciones de hotel, la cantidad de viviendas que se puede vender mensualmente, o a la cual puede aspirar un proyecto. También hablábamos de la variación de producto, y esto es precisamente a lo que nos referimos. Noten cómo hay distintos metrajes, distintas funcionalidades, distintos precios, y generalmente lo que recomendamos es que un desarrollador encuentre a su producto estrella en el cual está la mayor cantidad de inventario, y también tenga un producto que le ayude a acelerar ventas, pero esté en un precio menor, y también el precio deluxe, por así decirlo, que se va a mover con una rotación más lenta, pero que aquí va a estar la mayor cantidad de ingresos que podemos generar, y entonces vamos a tener distintos productos que nos van a permitir tener un negocio sano. Esta gráfica que están viendo aquí es un estudio de mercado que hicimos precisamente para un cliente en Panamá. Originalmente le habíamos identificado estas áreas grises de oportunidad en el cual él podía explotar el tipo de tribus que tenía, con ciertos precios, ciertos metrajes que podía explotar. Y una vez que ya lo convencimos de la propuesta de valor que nosotros podemos ofrecer a través de las investigaciones de mercado aquí en 4S, ya pidió un estudio de mayor envergadura, y entonces pudimos determinar otras áreas de oportunidad para que él precisamente pudiera tener esta variación de productos y contara con, digamos, producto aquí, producto acá, producto acá, producto acá, reconocer el tipo de mercado al que estaba dirigido, y también planear de nuevo la estrategia de venta y la comunicación a partir de eso. Y también les he estado hablando durante toda esta presentación, lo que no se ha cortado, que analizamos para que nosotros podamos determinar lo que va mejor dentro de nuestro terreno, pero también nosotros aquí en 4S hacemos lo contrario, de decir, tú traes una buena idea, tú traes un concepto, o nosotros lo planteamos, y determinar en qué partes del mundo, en qué ciudades, en qué países puede funcionar tu idea y que realmente sea un negocio atractivo. Entonces, ya para finalizar, me gustaría tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a ver lo que me estaban preguntando. Me preguntan cuál es el supuesto que utilizan para llegar o qué metodología utilizan para llegar al supuesto de ventas. En nuestro equipo de economistas te podría dar más detalles, pero básicamente se analiza qué tanta población hay, qué tipo de ingreso hay, se observa cómo está la rotación de los competidores dentro de la zona, y a partir de eso determinamos qué tamaño de pastel cuenta el mercado y más o menos qué tanto en promedio le puede corresponder a un desarrollador. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Generalmente en nuestras estimaciones de mercado decimos, si tienes un 15% de mercado, vas a vender
3 unidades, si metes un 20% de share de mercado, vas a tener 4 o 5. Entonces, eso ya depende de qué tan clara es tu propuesta de valor para que tu share sea más grande y qué tanto se adapta al mercado. En grandes proyectos de torre, nos pregunta F. Herrero, ¿puedes ofrecer productos para diferentes perfiles? Esa es una típica sí, no. Obviamente, nosotros dentro de un proyecto podemos tener distintas etapas de vida, distintas características, no tanto nivel socioeconómico, eso sí no se recomienda tanto, pero mientras tú tengas una propuesta de valor muy clara que vaya dirigida a un mercado y sepas cuáles son sus limitaciones económicas, puedes tener una amplia gama de personas. Por ejemplo, voy a poner ejemplos muy exagerados, hacer una torre exclusiva para personas que les gusta el fútbol o los juegos de mesa. Entonces no va a importar qué edad tengan porque va dirigido a una preferencia. En el caso, por ejemplo, si tú dices yo quiero hacer viviendas de retiro, generalmente van a ir destinadas a los empty nesters, ahí no hay tanto para dónde hacerse, va a ser tu limitación de solamente tener uno. La respuesta corta es depende de tu contexto, depende de tu proyecto, pero generalmente no hay tantas variaciones. No tanto porque no se pueda o porque los consumidores no te van a querer tu proyecto, más bien porque luego vas a batallar bastante para comunicar tu idea, tu propuesta de valor a estas personas. Entonces es mejor reducir la manera en que tú comunicas para que tu mensaje tenga mayor contundencia. Los invitamos a que vean el resto de nuestros temas también muy interesantes en distintos temas de real estate. Muchas gracias y que tengan un buen día.